empezar nuestra clase de hoy. Y como siempre vamos a elevar la oración para invocar la presencia de Dios y que nos dé pues su sabiduría, nos abra el entendimiento para comprender lo que vamos a ir tratando. Voy a pedir a algún hermano, algún alumno que pueda levantar una oración para dar comienzo a la clase. Hermano, a ver quién está. Está Max Alba, ¿tiene la posibilidad de orar o está manejando algo? Estoy en casa, pastor, puedo orar, no hay problema. Ah, ya. Entonces, Max, levanta una oración para comenzar la clase de hoy. Okay. Vamos a orar todos, por favor. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este día, Señor, en el cual tú nos has acompañado, Señor, hasta ahora. Te pedimos, oh Dios, que en este momento nos des entendimiento, abras nuestro entendimiento, Señor, para poder aprender todo, Señor. Y así también, Señor, poder enseñar a tu pueblo cuando se necesite, Padre Celestial. También usa a tu siervo, el pastor Luis Madrid, para que también sabiamente nos enseñe, nos dirija, Señor, y sea bendecido también por ti. Padre, este tiempo queremos iniciarlo bajo tu dirección. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Max. Espero que haya podido disfrutar su lectura del libro que les dejé. Era una lectura bastante corta, pero importante para poder ir entendiendo un poco acerca del tema de la educación cristiana, ¿no? El capítulo que tenían que leer era el capítulo correspondiente a Jesús como maestro. Era el capítulo número 3 del libro de Bases Bíblicas para la Educación Cristiana, que ya lo tienen ustedes. Entonces, ¿por qué era importante leer este capítulo? Porque si ustedes se dan cuenta, el mismo nombre ya nos va dando un horizonte, nos va dando una pista de qué tipo de educación estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de la educación cristiana. Entonces, su primer fundamento, la columna principal de esta educación es Cristo. Nosotros enseñamos lo que enseñó Cristo. En las enseñanzas de Cristo las retransmitimos, las ordenamos, las sistematizamos y las presentamos, ¿no? Somos transmisores de las enseñanzas de Cristo. En sus primeros comienzos, ¿no? Esas enseñanzas de Cristo fueron recibidas por los que él eligió, los 11 apóstoles que recibieron la enseñanza, fueron los primeros receptores directos de la enseñanza de Cristo, ¿no? Entonces ellos guardaron esta enseñanza y la empezaron a transmitir oralmente. Esa es lo que es la enseñanza apostólica, la doctrina de los apóstoles, ¿no? La enseñanza que ellos empezaron a impartir a aquellos nuevos convertidos. Empezaron a formar en la vida de estas personas el carácter de Cristo, el estilo de vida de Cristo, la manera como conducirse, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, estos primeros apóstoles recibieron la enseñanza y la retransmitieron de manera oral a los primeros convertidos, ¿no? Luego ya más adelante, conforme iban ya muriendo los apóstoles, se empezaron a elaborar los documentos que iban a registrar las enseñanzas de los apóstoles entregadas por Cristo y que las vamos a contener en los evangelios, ¿no? Los evangelios son los documentos que contienen las enseñanzas de Cristo. ¿Quiénes desarrollaron esos documentos? Bueno, hay 4 personajes que ya conocemos, 2 de ellos apóstoles directos, el apóstol Mateo y el apóstol Juan, y 2 de una manera discípulos de segundo grado, por llamarlo así, Lucas, colaborador de Pablo, ¿no? Muy cercano a Pablo, digamos una segunda generación de cristianos, Lucas, y Marcos, que sí, de alguna manera
estuvo en la primera generación de discípulos de Cristo, ¿no? Ellos registran en los documentos las enseñanzas de Jesús, ¿no? Y luego viene ya la sistematización de las enseñanzas a través de las cartas, ¿no? Sea de Pablo, de Pedro o las epístolas generales, del Apocalipsis, que condensa ya un poco la enseñanza, ¿no? Pero el fundamento donde siempre vamos a llegar es Cristo, lo que Cristo enseñó, ¿no? Lo que Cristo dejó para que se siga enseñando. Y en eso consiste la educación cristiana, ¿no? Enseñamos la doctrina de Cristo, las enseñanzas de Cristo, ¿no? Entonces, por eso ese capítulo 3 era de mucha importancia para poder entender a Jesús como maestro, porque él inicia lo que se llama la educación cristiana, que viene de él, ¿no? Entonces voy a preguntar, hubieron 4 puntos importantes en la lectura, 4 puntos importantes. Uno era las cualidades de Jesús como maestro, el segundo, los alumnos de Jesús, ese es el segundo punto. El tercero era los propósitos de Jesús en la enseñanza. Y el último punto era los métodos de Jesús, ¿no? Eran 4 puntos que iban en ese sentido en la lectura, ¿no? Entonces, espero que lo hayan leído, pero hoy voy a preguntar para escuchar sus apreciaciones, para que usted comparta. Pastor, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Entonces voy a preguntar, ¿ya? Voy a llamar a los alumnos que no han podido participar en la clase pasada y que ahora sí pueden hacerlo, ¿ya? Vamos al primer punto, las cualidades de Jesús como maestro. Voy a pedir que nos comparta esta sección de la lectura al hermano, si no me equivoco, Julio creo que iba a iniciar, ¿no? Julio César Blas. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Julio. Ibas a iniciar a compartir la lectura. Julio, ¿qué tal? Cuéntanos un poco. ¿Pudiste leer? Sí, incluso leí el libro que ahí dice para leer, que es Jesús el Maestro. Sí, el capítulo 3, las cualidades, sí. El primer punto nomás, Julio, las cualidades de Jesús como maestro. A ver, coméntanos un poco de eso. Bueno, en este libro no está completo porque hay un libro que se llama Jesús el Maestro. Allá. Ahí dice el libro para poder leer y entenderlo un poco más. Ajá. Y me quedo con una característica que es, diré, que dice que personificó la verdad. En el otro libro dice que personificó la verdad, o sea, tener idoneidad, o sea, ser llamado, ser un maestro mismo y algo más que en este tiempo, pues, no se ve, ¿no? Ser un ejemplo, porque ser ejemplo vale muchas veces más que miles de exhortaciones. Habla de esa, diré, de esta cualidad, ¿no? Que tenemos que tener, diré, disculpe, a ver. Ya. Otro más que dice el libro, que también él era una persona, diré, que practicaba artes literarias, ¿no? Uh-huh. Que también se ve que demuestra, ¿no? El conocimiento y vemos que él sabía, ¿no? Por sus padres había aprendido en las sinagogas muchas veces, ¿no? Aunque también dice el libro que él no escribió ninguna carta o folleto, pero demuestra que era una persona que conocía, ¿no? Y sabía idiomas también, podemos ver eso, ¿no? Algo más también habla de que según también vemos ahí que practicaba idiomas como el hebreo y dice que todo esto significa que Jesús que no fue un alfabeto, ¿no? Que él conocía, tenía, diré, cualidades para enseñar, ¿no? Y buscaba muchas veces métodos y utilizaba de acuerdo a las personas, ¿no? También dice que
utilizaba por medios de preguntas, ¿no? Ya, ese ya es la metodología, no, las cualidades nomás. Ah, ya. Sí. Sí, Está bien, eso, está bien, Julio. Es parte de las cualidades de Jesús, ¿no? A ver, ¿alguien más que quisiera añadir algo a lo que ya se mencionó de las cualidades nomás de Jesús? ¿Ah? Sí, pastor. ¿Cómo está, pastor? Buenas ¿Cómo noches. está, Pablo? A ver, Pablo, Pastor, coméntanos. bueno, estaba escuchando muy atentamente, ¿no? El resumen de Julio, que lo hizo muy bien, pero también una de las cualidades más importantes de Jesús, pastor, era que él sabía hablar dos idiomas, ¿no? El idioma, como dijo, arameo y el Ujú, hebreo, ujú. ¿no? Y también el hebreo, ¿no? Y normalmente Jesús siempre de niño, siempre él optaba por participar en las sinagogas, ¿no? Y ahí lo que aprendió. Pero lo más importante, ¿no? Estaba haciendo un pequeño resumen aquí, que como dijo Julio, él practicaba bastante las artes literarias, ¿no? Ujú. ¿No? Eso quiere decir que demostró su habilidad para poder leer, ¿no? Pero lo más importante que lo hacía con autoridad, ¿no, Así pastor? es. Ese Ujú. es lo más importante. Eso es el pequeño alcance que quería darle. Ya, importante esta parte de cómo describe el autor a Jesús en su formación académica, ¿no? Porque Jesús fue un maestro, maestro de maestros, Pastor, y él fue formado, o sea, la idea aquí, hermanos, es que Jesús no vino pues así, ¿no? O sea, no vino, nació y ya sabía todo, ¿no? Sino él fue en el proceso que tenemos todos nosotros, porque Jesús también fue un ser humano, 100% hombre, y fue desarrollándose como todos nosotros nos hemos desarrollado, ¿no? En una edad primera, de una edad temprana, donde necesita atenciones propias de los padres, luego en su formación para aprender a hablar, para aprender a comunicarse, fue instruido en las sinagogas, como ya aprendimos, lugares de instrucción de los hebreos, fue instruido ahí, ¿no? Y en ese desarrollo del aprendizaje natural de toda persona, Jesús también estuvo. Y él, en ese desarrollo natural, podemos decir que fue destacado, fue aplicado, ¿no? Fue un niño, adolescente que se dedicó a conocer las escrituras, las tradiciones propias de su pueblo, ¿no? O sea, hay que entender así el desarrollo natural humano de Jesús, porque algunos podemos pensar de repente que Jesús ya venía con todo el chip en la mente, ¿no? Que él no necesitó aprender nada, pues ya todo lo tenía ya pues en su mente porque era pues el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, entonces no necesitaba ese proceso. No, al contrario, Jesús pasó por todo ese proceso por el cual nosotros hemos pasado, ¿no? La educación primaria, secundaria, etcétera, ¿no? Aprendió sus oficios propios de ese momento, aprendió de memoria la ley también. Jesús en muchos momentos recitaba los pasajes de los salmos, de los profetas, de memoria, las conocía bien. Fue formado en la sinagoga, ¿no? Posiblemente por buenos maestros que le pudieron enseñar la ley. No es que Jesús, oh, ya no me enseñe, yo ya lo sé, pues, ¿no? Yo soy el Hijo de Dios, ¿qué me vas a enseñar a mí, no? No era así, ¿no? Él ya estaba pasando por todo ese proceso. Muy bien, bien observar, eso hay que observar bien, ¿no? Las cualidades de Jesús como maestro. Y sobre todo, como dijo el hermano Julio, la autoridad al momento de hablar de Jesús, ¿no? La autoridad de Jesús no estaba basada en lo que solamente él decía, sino en lo que él hacía, ¿no? Lo que él hacía daba la autoridad a lo que él hablaba, ¿no? Muy bien, Leoncio me parece que levantó la mano, quiere compartir del mismo punto, Leoncio, ¿ah? A ver. Del punto 1, Sí, de las cualidades, sí. Todavía estamos ahí. cualidades. Bueno, en el tema de las cualidades, pues, vemos, vemos varios puntos, ¿no? Dice que algo importante, Jesús aprendió con los demás niños, ¿no?
fue tan igual en su capacidad o en la oportunidad. Él no estuvo en un aula dorada ni en un colegio particular, él estuvo con los demás niños, pero a la vez se desarrolló más que ellos, ¿no? Siempre demostraba habilidad superior sobre todos, ¿no? Como dijo el hermano, aprendió por obra, creo que por bendición de Dios, los dos idiomas, ¿no? El arameo y el hebreo, ¿no? Era fácil para él recordarse como si tuviera, como usted dice, un USB de los versículos bíblicos, ¿no? Incluso llegó a posicionarse a sus 12 años como enseñándole a los adultos, ¿no? Ese pasaje lo vemos también, ¿no? Tuvo una enseñanza propia y especial, ¿no? O sea, parte de ello le hacía sentirse familiar con las tradiciones de los pueblos que él visitaba, con sus leyes, ¿no? Les ayudó su naturaleza sensible a la humanidad, tenía una naturaleza muy sensible y amor por las multitudes que le ayudó a discernir sus pensamientos y sus sentimientos, tanto de culpabilidad, ¿no? Ustedes recuerdan a la mujer pecadora, ¿no? Esa conexión de humanidad, él llegó a entender cómo estaba su corazón para no juzgarla, sino para levantarla, para edificarlo, ¿no? La enseñanza de Jesús era fresca y con autoridad porque hacía lo que la ley daba. O sea, él no solamente citaba la ley, practicaba la ley, lo enseñaba con ejemplo, ¿no? Y su enseñanza de él encarnaba la verdad a través de su vida, su propia vida. Jesús fue 100% lo que enseñaba. Y eso inspiró confianza a los que le seguían, porque si Jesús decía ama a tu prójimo, él demostraba perdón a donde iba, ¿no? En lo que es los alumnos de Jesús, el punto 2, las cualidades, ¿también lo puedo decir algo o no? Todavía no, terminamos ahí primero, después Ya, pasamos ya, a pastor. los Eso es lo que alumnos. entendí, pastor. Ya, Gracias. Leoncio, gracias. Hermano César Chávez está mencionando ahí que Jesús también, una de las cualidades de Jesús es que tenía una comprensión profunda de la naturaleza humana, que le ayudó a discernir los pensamientos y sentimientos íntimos de la persona. Esa es una de las cualidades también de Jesús, ¿no? Tenía una comprensión clara de lo que atraviesan todos los seres humanos, ¿no? ¿Por qué tenía la comprensión clara? Porque era un ser humano como nosotros. Y también él atravesó las mismas situaciones que nosotros sabemos podemos haber vivido, ¿no? Por eso tenía una comprensión clara, ¿no? Y tenía la capacidad de discernir. Muy bien, gracias César. Max está levantando la mano. Max, ¿quieres compartir? Sí, pastor. Sobre el mismo tema que estamos tocando, Sí, las cualidades, sí. claramente, pastor, podemos entender que cuando uno conoce muy bien el tema, cuando uno está empapado del tema, obviamente va a hablar de una forma con autoridad, ¿verdad? Porque está bien centrado en el tema, conoce bien el tema. Por eso es que Jesús hablaba con autoridad, ¿no? Eso también debemos resaltar bien. O sea, Jesús conocía muy bien las leyes, conocía todo lo concerniente a la enseñanza bíblica, ¿no? Eso es lo Ya, que debemos entender. ya. Gracias, Max, ¿no? Claro, la autoridad de Jesús era diferente a la supuesta autoridad de los escribas y fariseos, ¿no? Que Jesús muchas veces cuestionó, ¿no? Dijo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que digan que hagan, háganlo, porque es la palabra, es la ley, ¿no? Pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, ¿no? Entonces, la autoridad de los escribas y fariseos de ese momento estaba muy por debajo. Y Jesús, la autoridad de Jesús estaba por encima de eso, ¿no? Porque decía y hacía. Hermano Carlos García quiere tomar la palabra para compartir sobre este punto, Carlos. Y ahora sí. Se apagó. Prende el micro, Carlos, se ha vuelto a apagar. Sí, bueno, lo que yo quería decirnos sobre mi observación era, por ejemplo, dice que Jesús, en el tema de los idiomas, él hablaba el arameo y el hebreo, pero en ese tiempo no se hablaba un hebreo aramaizado, o sea, era un poco de los dos. Ese es lo que vimos, ¿no? ¿Te acuerdan los idiomas? Que el hebreo de alguna manera fue como fusionado con el arameo, ¿no?
Claro, Cuando regresaron de la deportación. es como cuando uno habla español y ya en el mismo español hablas ok o hablas big brother, ¿no? Esa es como que una fusión, ¿no? Algo Claro, así pudo haber sido, ¿no? hubo el idioma arameo influyó en las palabras hebreas, ¿no? Pero sí se mantenía un hebreo cúltico, ¿no? Porque el hebreo se mantuvo en las partes del servicio del templo, ¿no? Había un hebreo como Sí, mayormente sacerdotal. dice que los sacerdotes, los escribas eran los que mantenían el idioma original. Ajá, eran muy celosos de ese idioma, ¿no? Sí, pues, pero bueno, Jesús de alguna manera mostró su capacidad de hablar en ese idioma, ¿no? En palabras arameas y en algunos casos hebreas, ¿no? Henry quiere participar. Buenas noches. Sí, Sí, quería una pequeña observación también, ya que los hermanos hablaron, pero un poquito más enfatizar en la parte de que Jesús es 100% lo que enseñaba. ajá, Cada vez que tal vez nosotros enseñamos, creo yo, no sé, también creo que tiene que ver con los pastores sobre todo. ¿Cuántos de los que han predicado se han sentido, ¿no? Como que muy limitados, es decir, en lo que predicamos, ¿no? Como que no lo hemos hecho aún, ¿no? Y Jesús en una ocasión creo que dijo esto a los maestros de aquellos tiempos, ¿no? Ustedes ordenan, ¿no? Para que hagan tales sus discípulos, pero ustedes ni ustedes mismos lo pueden hacer, ¿no? así es. Entonces, viendo esa parte, ¿no? Me hizo recordar, ¿no? Esta parte de Jesús, que realmente lo que él enseñaba, pues él ya desde antes, ya lo estaba viviendo, ya lo estaba expresando, ¿no? Entonces, para nosotros hoy en día, ¿no? Como maestros de escuela dominical, predicadores, pastores, creo que deberíamos, ¿no? Tomar esa misma aptitud, ¿no? Imitar esa parte, ¿no? De poder demostrar ya desde antes de predicar lo que vamos a enseñar. Así es. Y Muy bien, bueno, gracias. sobre todo se inspira confianza, dice, ¿no? Y eso es lo que inspiraba a Jesús pues, en todo su ministerio, por eso es que muchos le seguían, ¿no? Y eso es lo que quería compartir, pastor. Ya, Gracias. gracias Henry. Muy bien, muy buenas observaciones de esta primera parte del capítulo 3, las cualidades de Jesús como maestro. Vamos a ver un poco ahora de los alumnos de Jesús, los alumnos que tuvo Jesús. A ver, algún hermano, vamos a llamar a un hermano que estuvo pendiente la semana pasada. Pastor, Sí. también una de las observaciones importantes, ¿no? Que sobre las cualidades de Jesús, Ya. en sus tiempos había excelentes maestros, entre ellos los escribas, ¿no? Y las enseñanzas de los escribas pasó inclusive hasta a segundo plano, ¿no, pastor? Con la capacidad que tenía Jesús, ¿no? De poder enseñar. Eso Sí. quería contar, pastor. Ya, gracias, Pablo. Bien. A ver, vamos a invitar para que nos pueda compartir de los alumnos de Jesús. Hermano José Mejía. Ya, los alumnos de Jesús tenían falta de entendimiento y les faltaba mucho y una vez que se convertían, pues, escuchaban las enseñanzas de Jesús, ellos eran ejemplo para los demás, ¿no? Eran inspiración. La mayoría eran adultos y Jesús aprovechaba cualquier tiempo para enseñarles, a veces individualmente, a veces era multitud, a veces se regresaba a enseñarles a personas y ¿qué más tengo ahí? ¿Qué más? Esas tres cosas he anotado. Ya, muy bien, excelente. Bueno, el auditorio de Jesús para la enseñanza era variado, ¿no? No era un solo auditorio. Empezando de los 12 que él eligió, era un grupo bastante difícil, ¿no? No los eligió porque fueran destacados, no era un grupo pues sobresaliente en su tiempo, eran difíciles, ¿no? Eso lo hemos revisado también
el carácter de cada uno de ellos, ¿no? Cómo era, ¿no? Su formación. Venían de un contexto bastante duro, ¿no? Difícil, ¿no? Incluso eran galileos, ¿no? En caso de Pedro, también pasó, ¿no? Claro, y eran de la zona de Galilea, ¿no? Incluso los religiosos decían, de Galilea puede salir algo bueno. O sea, había una fama del lugar de Galilea, que la gente de ahí era un poco tosca en el aprendizaje, ¿no? No era muy fácil de poder aprender. Y Jesús tomó de esa región, pues, a varios, a los que iban a ser sus apóstoles. Y su carácter también era difícil, ¿no? Pedro, Juan y Jacobo, ¿no? Los hijos del trueno. Simón el celote, ¿no? Con ideas revolucionarias en ese tiempo, ¿no? Mateo, un publicano, engañador, pues, coimero, como todo publicano en ese tiempo, ¿no? Y los demás también, Tomás, incrédulo, ¿no? Felipe, que no tenía mucha fe en las cosas que veía, ¿no? Y así, mira, todo ese grupo viene difícil, ¿no? Para un maestro que recibe ese grupo, dije, no, mejor yo me retiro, ¿no? Pero Jesús lo tomó y hizo de ellos, pues, formó a excelentes maestros que vendrían a ser, pues, los que continuaron la labor y cambiarían el curso de la historia, pues, ¿no? Con la labor apostólica, ¿no? Tremendo, ¿no? El resultado de esos hombres fue la enseñanza de Jesús y cómo Él los agarró, ¿no? Cómo los enseñó, los instruyó. Interesante, ¿eh? El cambio, ¿no? De Jesús. O sea, cómo la enseñanza de Jesús en la vida de ellos hizo que cambiaran. Interesante, un maestro, pues Jesús es maestro de maestros, pues, ¿no? Cómo hizo que cambiaran la vida de estos hombres, ¿no? Tremendo, ¿eh? Excelente, ¿eh? Muy bien observado, hermano José. A ver, hermana Aide, por favor, coméntenos algo de los alumnos de Jesús. Sí, pastor, buenas noches, hermanos. Sí, casualmente los discípulos, pastor, ya que tenían una particularidad al momento de escoger Jesús, pero Jesús tenía ese afán, esas ganas de enseñarlos y de cambiarlos, más que nada a todos sus discípulos y a las personas que también de falta de entendimiento, dice aquí el estudio, pastor, y qué maravilloso es saber de que tenía mucha paciencia, ¿no? De enseñarles, pues, y cambiarlos y enseñarles el verdadero camino basado en la verdad. Uno de sus métodos, pues, se caracterizaba de darles una enseñanza fresca y pura, dice también la palabra, ¿no? O sea, el estudio. Y eso también era una de las cualidades de Jesús, ¿no? De darles una enseñanza fresca, con mucho valor, basado en la armonía, basado en el amor, ¿no? Y para llevarlos y enseñarlos a lo que venía a ser el nuevo reino y conocer a Dios más que nada, ¿no? Acercarlos a Dios. Eso es lo que entendí, pastor. Y luego también, en cuanto a sus discípulos ya que se caracterizaban con falta de entendimiento. Y Jesús pues tenía mucha paciencia para poderlos enseñar y sacar los buenos maestros, ¿no? Ya que conocemos a todos los discípulos. Sus métodos de enseñar. Todavía, hermana, todavía los métodos no. Los alumnos no, vamos a revisar a los alumnos, ¿no? O sea, el salón de clases de Jesús era un salón eran los de la letra D. No sé si ustedes estudiaban en colegios donde había A, B, C, D. ¿No? A la C y a la D, pastor. ¿No? Entonces los A estaban en los que más sobresalían, ¿no? La B, los que estaban esforzándose. La C, los que estaban más o menos, ¿no? Y la D, pues, eran los que no querían salir, pero difíciles, ¿no? De los repitentes. Esa es una enseñanza prácticamente para nosotros, para que podamos tener, pues, una paciencia única. Esa paciencia transmitía, pues, amor al prójimo. Eso es lo que enseñaba Jesús, pastor. Sí, ¿no? interesante. Y de ellos también incluía a los niños, ¿no? También de enseñarles y decía, venid a mí, ¿no? Estaba dentro de los grupos que Jesús enseñó, estaban los niños también, ¿no? No lo desatendí. Ahora, el auditorio, como dije, era variado, ¿no? Y sobre todo las ocasiones que Jesús usaba, cada ocasión Jesús lo usaba para enseñar. Interesante, ¿no? No desperdiciaba las ocasiones para enseñar.
al auditorio que estaba, ¿no? Recuerda ese momento con la mujer samaritana. Ujú. Jesús estaba descansando junto al pozo, viene una mujer y toma la ocasión para enseñarle, ¿eh? O sea, cada situación Jesús la llevaba a un momento pedagógico, ¿no? Para enseñarle la verdad del reino de Dios, ¿no? Con la mujer samaritana, lo hizo también con Nicodemo cuando vino en la noche, ¿no? O sea, en cada ocasión Jesús tomaba de forma individual o también de forma colectiva, ¿no? Cuando subía a la barca y enseñaba a multitudes, cuando subía al monte y enseñaba a multitudes, ¿no? O cuando tomaba un espacio solamente con sus discípulos, los llamaba y les enseñaba a ellos, ¿no? Entonces, toda la forma como él enseñaba a sus discípulos, a sus alumnos, era interesante, ¿no? Muy bien, un comentario más. Si hay alguien que quiere algo de los alumnos. Pastor, Sí, César, a ver, de los alumnos. sí, a mí es verdad que más lo veo a Pedro, ¿no? Un hombre, digamos, expuesto era un poco terco, era también un poquito, digamos, metido. A pesar de su falla, a pesar de que él negó todo, Jesús le enseñó, ¿no? El amor, le enseñó, digamos, que si no está él, que vea por sus ovejas, ¿no? Y que muchas cosas más, pastor, de verdad. Tanto que también como un poco más adelante Jesús vio a Santiago y a Juan, ¿no? Estaba en una barca, cómo le enseñó la pesca, la paciencia también, pastor, en estos discípulos, a través de muchos. Y Jesús también fue llamado, o sea, Jesús llamó a sus discípulos, ¿no? Digamos, ¿no? Por el Padre, para que les enseñara. Porque acá, mira, acá en Juan 17, pastor, le dice, ¿no? En su oración a Jesús, estando con los discípulos en Juan 17, le dice, he manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste. Ahora, tuyos eran y me lo diste, y han guardado tu palabra. Como Jesús, pastor, enseña al discípulo, al llamado, a la preparación para él, porque sabiendo que a través de esos discípulos van a formar más discípulos. Es muy interesante, pastor, en Juan también habla, ¿no? Sí, esa es la idea. Muy bien, gracias César. Bien, vamos a pasar a otro punto, con eso ya acabamos los comentarios de la lectura. Vamos a ver un poco, ahora ya vimos a los alumnos. Vamos a ver ahora los propósitos de la enseñanza de Jesús, ¿no? Y los métodos, ¿eh? Ya con eso acabamos la lectura, ¿no? Vamos a ver los propósitos de Jesús en la enseñanza. A ver, vamos a llamar a un hermano para que nos comparta. Hermano, a ver, ¿quién está en la sala? Hermano William, ¿está hermano William presente? Sí, pastor. A ver, hermano William, compártenos un poco el propósito de la enseñanza de Jesús. De la lectura. El propósito. Dice Sí. que habían cinco propósitos aquí que describe. El primer propósito era conocer a Dios, porque para eso Sí. Él vino, ¿no? Para nosotros conocer y acercarnos a Dios. Y también su propósito, uno de los propósitos que me acuerdo también es que Él siempre estuvo enseñando. Él se aseguraba de enseñar para que esas enseñanzas sigan adelante. Ya. Y también uno de los propósitos era iniciar el camino para nosotros conocer el reino de Dios. Ajá. Eso es lo que me acuerdo de algunos propósitos, Ya. pastor. Muy bien, gracias William. Perfecto. Bien observado, ¿no? Sobre todo el propósito de convertir a sus alumnos a Dios, ¿no? Y también formar en su mente ideales correctos, ¿no? Jesús quería que sus alumnos formaran en su mente los ideales del reino de Dios. Muy bien, hay una participación más sobre los métodos. A ver, vamos a ver los métodos, ¿ya? Yo, pastor. Adelante, Yo. ¿quién es? Daniel. Sí. A ver, Daniel, por favor. Lo que yo sé, bueno, lo que pude leer era que
él usaba mucho las parábolas para enseñar, ¿no? Fue uno de sus métodos. Y también su forma de discipular, digamos así, o enseñar fue muy personalizada, digamos así, ¿no? De un trato muy cercano, ¿no? A sus, en este caso, a sus discípulos. Tenía mucha cercanía con ellos, ¿no? Una convivencia, mejor dicho, muy fuerte con ellos. Eso es lo que he podido rescatar, pastor. Ya, muy bien, perfecto. A ver, vamos a... ¿Alguien más que quisiera compartir sobre los métodos de Jesús? A ver, hermana Leila, ¿está presente? Hermana Leila Murillo. Pastor, buenas noches. Sí, Hola, estoy Leila. caminando, pero le puedo responder igual. ¿Puedes participar? Sí. A ver, compártenos uno de los métodos de Jesús que hayas leído. Estaba leyendo y dice que uno de los métodos puede llamar la atención de sus oyentes, de las personas que lo escuchaban, y eso lo hizo varias veces de muchas maneras. Y en Juan capítulo 4, versículo del 7 al 9, ahí habla acerca de cómo lo hacían con ese método. Y también necesitaba que las personas que lo oyeran fueran personas que todo el tiempo estuvieran practicando el compañerismo, para que fueran personas que se entendieran los unos a los otros. Y él siempre los llamaba por su nombre. Dice ahí que a cada una de las personas que les hablaba siempre los llamaba por su nombre, dándoles a conocer que cada uno era alguien especial para él. Y también ahí que cada maestro de ese tiempo tenía un estilo de enseñanza, pero la de Jesús no es que fuera excepción, pero sí fue de una manera muy especial, ya que como nosotros sabemos, él era el Hijo de Dios y tenía una manera muy particular de enseñarle a las personas que estaban cerca de él. Ah, muy bien, perfecto. Perfecto, entonces la metodología, ¿no?, de Jesús también era importante conocer, ¿no? Porque un buen maestro tiene una buena metodología también, ¿no? Para que un buen maestro alcance sus objetivos, tiene que tener una buena metodología, ¿no? Pastor. Tiene que tener una buena preparación, pero también tiene que tener una buena metodología. Porque sin una buena metodología no puedes alcanzar tus objetivos, ¿no? Eres un maestro para ti, pero no llegas a transmitir nada a los demás, ¿no? Sin una buena metodología. Sí, Pablo. Pastor, lo que también me ha impactado bastante, ¿no?, en las metodologías de enseñanza de Jesús, ¿no? Como usted dice, tuvo una metodología, mayormente tuvo un lenguaje sencillo, ¿no?, para que la gente le pudiera entender, ¿no? En este caso, y él siempre cuando enseñaba con ejemplos, ¿no? En este caso hizo un ejemplo del agua, por ejemplo, ¿no?, del agua viva, que representa la salvación, pastor. También me impactó bastante que también siempre hablaba de la ley, ¿no? Enseñaba las teologías nuevas para la gente que normalmente no entendían, ¿no? Y con esa interpretación que él lo hacía y con esas enseñanzas, fácilmente la gente que no entendía comprendían, ¿no? Esos es los dos métodos que me impactó bastante de este autor. Muy bien. Otro método. Sí. Otro método que usaba Pastor también era el de le decía preguntas. Las preguntas, sí. A lo largo de todos los evangelios, Jesús hizo como 100 preguntas. Por ejemplo, cuando usted, ¿quién dicen que soy yo? Les pregunta, ¿no? ¿Quién dice que soy yo? ¿No? Así usaba. Sobre el Mesías, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy yo, no? Ajá. Sí, era un método. Ahora, las parábolas, por ejemplo, cuando yo recién me convertí, recuerdo, estaba joven, recién me convertí, pensé que las parábolas eran una metodología creada por Jesús, ¿no? Que Jesús había creado ese método de enseñanza. Pero las parábolas ya era un método que se usaba dentro del pueblo hebreo, ¿no? Era una forma de enseñar.
de los maestros de hebreos, ¿no? ¿Recuerdan cuando David fue amonestado por el profeta Natán, ¿no? David, el profeta Natán, le cuenta una parábola. Es una parábola la que le está contando, ¿no? Que habían dos hombres, etcétera, etcétera. Esa es una parábola, ¿no? Entonces ya era una metodología de los maestros de la comunidad hebrea, ¿no? Entonces Jesús, siendo hebreo, formado en ese tipo de enseñanza, él usó lo que ya había en ese tiempo también, ¿no? Él adicionó otras cosas, sí, pero tomó también de las formas educativas que había en su tiempo también, ¿no? Bien, muy bien. Gracias a todos por su participación. He visto que han leído. Les felicito. Sigan leyendo, ¿ya? Hoy vamos a avanzar un poco en el tema que nos corresponde a la educación cristiana. Hoy nos corresponde ver cómo vamos ya, estamos haciendo un panorama histórico de la educación cristiana, ¿no? Hemos estado mirando de educación hebrea como fundamento, porque la educación que nosotros tenemos acerca de Dios viene desde ahí, ¿no? Hemos revisado un poco el tema de Jesús, ¿no? Hoy hemos aprendido que es la base bíblica e histórica. Jesús es nuestra base bíblica e histórica, que de alguna manera va a dar forma a lo que vendría a ser la educación cristiana, ¿no? Jesús fue conocido como maestro también, ¿no? En el tiempo que él vivió, le decían maestro, ¿no? Rabí, ¿no? Y dentro de los maestros, pues, tenía un reconocimiento, Jesús como tal, ¿no? Hoy vamos a ver la educación cristiana en el siglo, en la Edad Media prácticamente, ¿no? De los siglos 5 al siglo XV. Vamos a ver cómo se desarrolló la educación cristiana en la Edad Media, porque la Edad Media está comprendida en ese rango de fecha, ¿no? Siglo 5 al siglo XV, ¿no? Hay un gran tiempo, un prolongado tiempo, donde la iglesia cristiana empieza a tomar un protagonismo muy importante en la historia de la educación, ¿no? En este caso, en la historia de la educación como tal también, ¿eh? Como la conocemos hoy, y también dentro de lo que es la educación cristiana, ¿no? Porque una de las herencias, ¿no? Por llamarlo así, una de las herencias que dejó pues la iglesia fueron pues las universidades, ¿no? Las universidades, pues, las escuelas, tal y como las conocemos ahí, sus fundamentos primeros estuvieron pues dentro de la iglesia, ¿no? Vamos a ir revisando un poco esto, para conocer un poco cómo se formaron todo esto, ¿no? Voy a presentar un PowerPoint y vamos a compartir ahí, ¿eh? Tome nota ya de lo que vamos a exponer y luego del descanso preguntaré algo, ¿no? Preguntaré así aleatoriamente, ¿no? Por ejemplo, hermano Iván Melgarejo, a ver, díganos de qué se trató esto, ¿no? Eso va a ayudar para que usted esté al tanto, ¿no? Porque de repente estoy hablando y usted se distrae y ¿qué dijo? Ya se perdió la película, ¿no? Entonces, de esta manera le ayudo un poco a que usted esté atento, ¿no? Entonces, y vamos aprendiendo, pues, ¿no? Eso es una metodología que tengo, ¿no? ¿Te das cuenta? Para ayudar al alumno a aprender, ¿no? Un poquito ayudarlo, ¿no? Porque yo sé que usted está con gozo, con alegría de aprender, ¿no? Contento de estar en la clase, pero una ayudadita no está de más. Bien, voy a presentar la PowerPoint, ¿ya? ¿Se ve bien? Sí, sí, pastor. Gracias. Muy bien. Bueno, ya revisamos los métodos de Jesús, ¿no? Muy buenos. Iniciando una conversación, haciendo preguntas, ¿no? Lo que ya han estado ustedes compartiendo, ¿no?
hoy vamos a ver un poco la historia de la educación cristiana en los siglos V al siglo XV, ¿no? O la Edad Media, prácticamente, ¿no? Ahora, los primeros siglos, como vimos, ¿no? Recuerda que de la enseñanza se realizaba pues a través de la transmisión apostólica, la doctrina apostólica, la transmisión oral por parte de ellos. Luego se fue plasmando toda la enseñanza cristiana en los documentos, que fueron los evangelios, ¿no? Los otros escritos también que empezaron a circular, como el credo apostólico, la didaché también, estuvimos viendo, ¿no? Donde se aprecia lo que la iglesia ya estaba transmitiendo, ¿no? Enseñando a los nuevos convertidos, ¿no? Eso ocurrió en los primeros siglos, ¿no? Siglo I, siglo II, siglo III aproximadamente, siglo III, ¿no? Siglo IV, empieza un periodo nuevo para la iglesia, ¿no? La iglesia pasa de ser una iglesia perseguida a ser una iglesia tolerada en el imperio, ¿no? Con la asistencia o con la cobertura del emperador Constantino el Grande, ¿no? Él, según relata pues su biografía, un poco de su historia, ¿no? Él tiene un sueño, ¿no? Un sueño en el cual se ve que en el símbolo de la cruz, como está en esa foto, ¿no? En esa imagen, él tiene una visión, un sueño donde ve que con el símbolo de la cruz él va a vencer, ¿no? Sus batallas, ¿no? Y efectivamente él toma ese sueño como un aviso y sale a pelear con el estándar. En vez de llevar su estandarte romano, que es el águila, lleva el estandarte de la cruz, ¿no? Y gana sus batallas, y él reconoce que detrás de eso estaba el Dios de los cristianos, ¿no? Y permite que la iglesia cristiana sea parte también de una confesión del Imperio Romano, entre otras, ¿no? Porque había mucho paganismo en Roma, pero Constantino permite que la iglesia sea tolerada, ¿no? Sea aceptada como una religión más, no como oficial, ¿eh? Sino como una religión más. En ese tiempo, pues, para la persecución, cesa el hostigamiento, se devuelven las propiedades confiscadas, se empieza nuevamente a un tiempo de paz, ¿no? Para la iglesia, un tiempo de bonanza, ¿no? Ya la lluvia terminó, la tormenta terminó, y empieza el cese, el tiempo de la paz para la iglesia, ¿no? Con Constantino ocurre eso, ¿no? Luego más adelante como que nuevamente quiere surgir la persecución, una persecución breve a la muerte de Constantino, ¿no? Pero luego el emperador que le sigue, el emperador Teodosio, ¿no? Ya él es el que instala la religión cristiana como oficial en todo el imperio, única, ¿no? Y todo lo demás es anulado, ¿no? Y ahí prácticamente en ese tiempo ya la iglesia toma bastante poder, ¿no? Cuando ya la instalan como religión oficial, única. Ya ahí se centra el poder en la iglesia. Ahora, esto vamos a revisar un poco, ¿no? El contexto para situarnos. Sí. Doctor, disculpe que le interrumpa. Está Josué tratando de entrar. Dice que no lo acepta. Josué, a ver, voy a ver. A ver, Josué. Ah, sí, hay dos personas acá. Josué y David. Ya. ¿Alguien está ayudando con como administrador ahora? ¿Quién es el administrador? ¿No era el hermano Wilson? El hermano Wilson está un poco lento. Wilson se ha quedado dormido. Wilson, ¿cómo estás? Wilson. Aquí estoy, pastor, solo que tuve que ir a los servicios higiénicos. Ya. Salió a la tienda a comprar su juguito. Fíjate, Wilson. ¿Quién entra y quién desea entrar? Pues para que le des un pase, ¿ya?
Ayúdanos en esa, para no estar cortando la transmisión. Si no, nos vamos a distraer y... Ya, ahora entonces estamos ahí en el contexto de la iglesia, ¿no? Como dije, tiempo de paz y bonanza, ¿no? La iglesia ya descansó de su persecución, ya empezaron a tomar un poco más de protagonismo dentro de las acciones propias del Imperio Romano. La iglesia fue reconocida por Roma oficialmente, ¿no? Hay un historiador, es el primer, digamos, el primer historiador cristiano que deja bastante información acerca de estos eventos, ¿no? El nombre de este historiador es Eusebio de Cesarea. Él escribe su historia eclesiástica, ¿no? En 2 tomos, ¿no? Tomo 1 y tomo 2, donde registra estos eventos propios del momento de la conversión de Constantino y cómo la iglesia empieza a entrar en este tiempo de paz, ¿no? De bonanza. Y es más, Eusebio de Cesarea fue como el consejero de Constantino, el Grande, ¿no? Él es el que lo bautizó también a Constantino, era obispo de Cesarea, ¿no? Era un historiador, Eusebio. Y él registra en su libro de Historia Eclesiástica varios momentos de esto. Si usted podría leerlo, sería muy bueno que conozca parte de esta historia, ¿no? De primera fuente, ¿no? Porque la fuente de Eusebio es de primera mano, digamos así, ¿no? Los historiadores, es el historiador más antiguo, después de Lucas, pues Lucas es el primero que hace un recuento histórico en Hechos, pero después de Hechos, ¿quién registra todo lo que pasó? No hay más registro. El que se acerca más es Eusebio de Cesarea, en el libro de Historia Eclesiástica, donde vamos a ver qué pasa después de la muerte de los apóstoles, cómo mueren los apóstoles, las tradiciones que empiezan a surgir en la iglesia, la conversión de Constantino, las herejías, etcétera, etcétera. Es interesante esa historia eclesiástica. Yo pienso que todo creyente debe leer eso, para que sepa un poco la historia de su fe, ¿no? Historia Y bueno, eclesiástica de... Sí, se llama así el libro, Historia Eclesiástica. El autor es Eusebio de Cesarea. Está libre en internet incluso, es gratuito, lo pueden bajar, ¿no? Y pueden leerlo con toda comodidad. No hay que invertir dinero, ¿no? Solo tener una conexión a internet. Bien, entonces Constantino el Grande se hace cristiano, por la visión que tiene, tolera la iglesia, y en este tiempo, ¿no? Mientras estaba la persecución a la iglesia como que más se esforzaba en predicar, ¿no? La salvación de Cristo. Siempre ocurre eso, ¿no? Cuando hay cosas adversas para la iglesia se preocupa más por la predicación, por la salvación de las almas. No sé si usted se da cuenta de eso, ¿no? Pero cuando viene tiempo de paz, de bonanza, ¿no? Como que la iglesia se sienta y empieza a reflexionar, ¿no? Y acá es donde aparece el gran tiempo de las controversias teológicas, cuando la iglesia se sienta, como llegó un tiempo de paz, ya no hay persecución, un tiempo de bonanza, como que empiezan a descansar, y en ese descanso empiezan a pensar, ¿no? Empiezan a pensar sobre las cuestiones teológicas. Y empiezan las disputas teológicas, las controversias, ¿no? Sobre algunos asuntos. Y en este tiempo empezaron los asuntos sobre Cristo, por ejemplo, ¿no? La persona de Cristo, la cristología, fue bastante debatida en el tiempo de la bonanza de la iglesia, ¿no? De la paz de la iglesia. Empezaron a aparecer representantes proponiendo algún tipo de enseñanza cristológica, ¿no? Y hubo bastante discusión, enfrentamiento, ¿no? Ahora, la iglesia no estaba de alguna manera unificada como tal, ¿no? Había una iglesia que se conocía como Occidente y una iglesia de Oriente, ¿no? Entonces, las distancias estaban un poco separadas, ¿no? La comunicación no era tan rápida como ahora, ¿no? La información viajaba muy lenta, ¿no? Los escritos viajaban con lentitud, ¿no? Entonces, reunirse y hacer un consenso entre todos para debatir algún punto no era tan fácil, ¿no?
No era como ahora tenemos una reunión en Zoom, inmediatamente podemos conversar y debatir cualquier cosa, ¿no? En ese tiempo era bastante tedioso ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, la controversia se inició en este tiempo. Empezaban a discutir asuntos relacionados a la fe, a la enseñanza de la iglesia, ¿no? ¿Qué cosas se debe enseñar acerca de Cristo, por ejemplo, ¿no? Sobre quién fue Cristo. ¿Fue Dios? ¿Fue una creación? ¿Tenía la naturaleza divina? ¿Tenía la naturaleza humana? ¿Tenía las dos? ¿No tenía ninguna? Hubo toda una controversia fuerte, ¿ah? Porque la iglesia empezó a reflexionar, pues, ¿no? Mientras estaba la persecución, ellos estaban predicando la salvación de Cristo, ¿no? No se preocupaban mucho de esos asuntos. Paró la persecución y empezaron a reflexionar, ¿no? Y así es, pues, ¿no? En toda teología, cuando la iglesia se sienta y empieza a reflexionar, empiezan a aparecer las nuevas teologías, ¿no? ¿Es reflexionar? ¿Sería la palabra reflexionar o cuestionar? No, empezaron a reflexionar sobre los asuntos propios que le estaban acompañando, ¿no? O sea, ellos estaban predicando de Cristo, pero por la persecución se esmeraban más. Llega un momento en que ya no hay persecución, pueden descansar y empiezan a pensar, ¿no? A reflexionar. Cristo, pero Cristo fue hombre, fue Dios hombre. Empiezan la mente a pensar, pues, ¿no? Y hay que dar respuestas, ¿no? En la teología es eso, pues la reflexión acerca de Dios, ¿no? Hay que dar respuestas y hay intentos de responder, ¿no? Y en esos intentos hay disputas, hay controversias, hay momentos que se pueden equivocar, etcétera, etcétera, ¿no? Fue un tiempo de ir formando la doctrina también, ¿no? Y en este tiempo de paz de la iglesia empieza la reflexión y nace un tiempo que se conoce como el tiempo de los concilios, ¿ya? El tiempo de los concilios fue el tiempo en el que la iglesia en su conjunto se reunió para conversar, discutir algún punto en controversia y llegar a un acuerdo, ¿no? Y tomar una decisión de lo que se cree y no se debe creer, lo que se enseña y no se debe enseñar, ¿no? Entonces era una formulación de dogmas. Ahí es donde empiezan los dogmas de la iglesia, ¿no? La enseñanza autoritativa de la iglesia sobre algún asunto. Esto se enseña, esto se cree. Y todo el que enseñe de manera contraria va a ser acusado de hereje, ¿no? Y expulsado muchas veces de la iglesia, ¿no? Entonces, para solucionar el tema de las controversias, se dan los concilios. Los concilios tenían ese objetivo, ¿no? Eran reuniones de distintos representantes, tanto de la Iglesia de Occidente como de Oriente, se reunían en diferentes lugares, en momentos distintos, para tratar esos asuntos, ¿no? Y la discusión no duraba un día, pues no era una asamblea que duraba un día, un par de horas, duraban varios días, ¿no? De discusión, y al final sacaban un pronunciamiento. Y decían, esto es lo que la iglesia cree y esto es lo que la iglesia debe enseñar. Por ejemplo, dos de los concilios más conocidos en la iglesia, en la historia que le estoy mencionando, es el concilio de Nicea, por ejemplo, ¿no? Y el concilio de Calcedonia. En Nicea, ¿no?, se formuló un credo conocido como el credo niceno, ¿no?, donde se postula y se afirma quién es la persona de Cristo, ¿no? Acá yo tengo el credo para leerlo. No sé si usted lo ha leído, lo conoce. Debería conocerlo porque son parte de nuestras raíces doctrinales. Voy a mostrarlo, ¿ya? Voy a mostrarlo para que vea usted aquí el credo que se formuló en ese momento. ¿Se ve? No se ve nada. ¿Está oscuro? Sí se ve, pero oscuro, pastor. No se ve. Ya, es que he compartido mal. Voy a compartir otra vez. He compartido A ver. Ahí. Sí, ya se ve ya, pastor. Ok, ahora sí, pastor. Ya sí se ve. Yeah. El credo niceno. Ya.
Dice, fíjese, el concilio de Nicea, ¿no? Fue un sínodo, lo que en las reuniones presbiterianas conocemos como una reunión de todos los representantes de diferentes presbiterios. Fue un sínodo de obispos cristianos que tuvo lugar entre el 20 de mayo y el 19 de junio del 325 en la ciudad de Nicea de Bitinia, en el Imperio Romano. Esta ciudad es llamada en turco Isik y forma parte de la provincia en Turquía, ¿no? ¿Quién convocó este concilio? Fue convocado por el emperador romano Constantino y es considerado el primer concilio ecuménico por las iglesias que se reconocen católicas y por algunas iglesias protestantes, ¿no? O sea, tanto la iglesia católica como la iglesia protestante reconoce este concilio como parte de su formación histórica, ¿no? Nosotros lo reconocemos también como presbiterianos, reconocemos el concilio como válido, ¿no? Como auténtico. ¿Qué se formuló en este concilio? Se creó el credo, niceno se conoce así, ¿no? Sobre la persona de Cristo. Fíjense qué es lo que se manifestó. Este es un dogma. Lo que la iglesia cree hasta hoy, ¿eh? No es que ha cambiado, esto hasta ahora nosotros creemos, ¿no? ¿Qué dice? Mire, creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo, por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día, según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben en una misma adoración gloria, y que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una, santa, universal y apostólica. Reconocemos un solo bautismo por el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Si se da cuenta, esta confesión, este credo, contiene casi todo el credo apostólico que se usaba en los primeros siglos. Recuerda el credo apostólico, ¿no? Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo. Ya, ese credo está incluido aquí, pero están añadiendo algo más sobre la persona de Cristo, que en el credo apostólico no está. ¿Qué están añadiendo? Están añadiendo que el Señor Jesús es Dios verdadero, engendrado de la misma naturaleza, ¿no? O sea, están añadiendo elementos que en ese momento estaban siendo puntos de discusión en la iglesia. Unos decían que Jesús no era engendrado por el Padre, sino creado por el Padre, una creación del Padre, ¿no? Otros decían que no compartían la misma naturaleza del Padre, ¿no? Y que no era Dios. Entonces, todas esas discusiones, ¿no?, que se llevó a cabo en este tiempo, fueron resueltas en este concilio y proclamaron este credo, que pasó a ser dogma de la iglesia para enseñar a todo creyente esto acerca del Señor Jesús, ¿no? Y esto es lo que la iglesia empezó a enseñar. Empezó a educar con este credo niceno, ¿no? Por eso es importante conocer los concilios y los credos los dogmas que se fueron postulando ahí, ¿no? Voy a seguir. Hay otro credo en
en la historia de la iglesia. Creo que, espérese un ratito, voy a compartir, creo que estoy compartiendo mal, voy a compartir pantalla para que no esté bajando, subiendo. Mejor es así, voy a compartir pantalla. Ahora sí ve, ¿no? ¿Se ve lo que estoy compartiendo o no? Firma, firma. Sí, Sí, pastor. Sí. ¿Están ahí, hermanos? ¿Se han ido? acá estamos. Aquí Bien, estamos, pastor. pastor. Presente, No hay presente. Acá arrebatamiento. seguimos, pastor. Sí, un ratito, Ya, pues, díganme. Maestro. Seguimos. Está con espíritu nomás. O han dejado su foto y se han ido. Ya, a ver. Bebito deja su foto. Mire, el segundo concilio fue el concilio de Calcedonia. ¿Ya? Voy a ver aquí este concilio. ¿Eh? Vamos a ir, ¿ya? Ahora creo que no hay problema. Creo que de frente ya van a poderlo ver. Sí se ve, ¿no? Sí, Se ve, ahí se ve bien. Sí, ya. Ahí está, ya. El concilio de Calcedonia también fue un concilio ecuménico. ¿Por qué le llaman ecuménico? ¿No? Porque congregó a representantes de la iglesia de Occidente y Oriente. Como les dije, la iglesia estaba en estos dos sectores, ¿no? Por un lado, en Roma estaba la iglesia de Occidente y todo lo relacionado a Roma, la Asia Menor, y el Oriente estaba por lo que era Constantinopla, ¿no? Por el lado de lo que sería Turquía, por el lado de Rusia, ¿no? Los países que están por ahí, ¿no? Por eso es ecuménico, se reunieron todos los representantes de la iglesia, ¿no? Esto tuvo lugar entre el 8 de octubre y el 1 de noviembre. Fíjense cuánto duró. Eran concilios que duraban bastante tiempo. 8 de octubre, casi un poco menos de un mes, se reunían constantemente para hablar de estos temas, ¿no? En la ciudad de Bitinia, en Asia Menor, ¿no? Es el cuarto de los primeros 7 concilios ecuménicos de la cristiandad. Y sus definiciones dogmáticas fueron desde entonces reconocidas como infalibles, o sea, sin error, ¿no? Por la Iglesia Católica y por la Iglesia Ortodoxa, que vendría a ser la Iglesia de Oriente, ¿no? La Iglesia Católica era la Iglesia de Occidente y la Ortodoxa la Iglesia de Oriente. Rechazó la doctrina del monofisismo, que era una propuesta sobre el asunto cristológico, rechazó, la condenó como herejía, ¿no? Defendida por Eutico y estableció el credo de Calcedonia, que describe la plena humanidad y la plena divinidad de Cristo según la persona de la Santísima Trinidad. Fíjese lo que dice acá el credo de Calcedonia, que vino a ser un dogma de la iglesia, ¿no? Nosotros, el concilio como tal, los representantes de cada iglesia, siguiendo a los santos padres, todos de común consentimiento, enseñamos, ahí viene la parte de la educación cristiana que se empezó a tomar a través de los concilios. ¿Qué enseñaba la iglesia? Enseñamos a los hombres a confesar a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en deidad y también perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, ¿no? Las dos naturalezas, ahí están, 100% hombre, 100% Dios. ¿De dónde, pastor, enseñamos nosotros esto? De este credo. De este credo nosotros enseñamos. Calcedonia. Esa es una confesión cristiana. Dios verdadero, hombre verdadero, de cuerpo y alma racional, interesante, consustancial, coesencial con el Padre, de acuerdo a la deidad, y consustancial con nosotros, de acuerdo a la humanidad, en todas las cosas como nosotros, sin pecado, engendrado del Padre antes de todas las edades, de acuerdo a la deidad, y en estos postreros días, para nosotros, y por nuestra salvación, nacido de la Virgen María, de acuerdo a la humanidad. Uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas, inconfundibles, incambiables, indivisibles, inseparables. Por ningún medio de distinción de naturaleza desaparece por unión. Más bien es preservada la propiedad de cada naturaleza y concurrentes en una persona y una sustancia, no partida,
ni dividida en dos personas, sino uno y el mismo Hijo y unigénito, Dios, la palabra, el Señor Jesucristo, como los santos profetas desde el principio lo han declarado con respecto a él, y como el Señor Jesucristo mismo nos los ha enseñado, y el credo de los santos padres que nos ha sido dado. Amén. Es una formulación teológica, doctrinal. Pastor. Eso empezó a enseñarse en la iglesia. Pastor. Sí. Ahí veo que, por ejemplo, no se nombra la Trinidad. Es que este credo está hablando específicamente de Cristo. Ese es el punto teológico de discusión, era la persona de Cristo. ¿Quién es? Cristocéntrico. Cristocéntrico. El tema, en estos primeros concilios, el tema fundamental era Cristo. La cristología. La cristología, efectivamente, ¿no? Van a llevar, Dios mediante, más adelante el curso de cristología, donde van a ver esto, ¿no? Van a ver en detalle estas discusiones, las herejías, cómo se combatieron, todo en detalle. Solo estoy tocando esto como parte de la historia para ver cómo fue desarrollándose el tema de la educación, ¿no? ¿Qué se empezó a enseñar? Lo que los concilios empezaron a aceptar como válido, ¿no? Y empezaron a rechazar y a condenar todas las demás propuestas que hubieron, ¿no? En este tiempo, entonces, en el tiempo de los concilios, se empieza la formulación de los dogmas, ¿no? Y fue lo que acompañó en la formación de la iglesia. Se empieza a sistematizar la fe también, ¿no? Ya se empieza a ordenar el pensamiento cristiano, tal y como ahora ya nosotros conocemos. Hay todo un proceso de desarrollo del pensamiento cristiano, ¿no? O sea, nosotros ahora tenemos una doctrina acerca de Cristo, ¿no? Creemos que Cristo es Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad, 100% hombre, 100% Dios. Es una persona, no se mezcla con el Padre, no se mezcla con el Espíritu Santo, sin embargo es una unidad como tal. Entonces toda esa enseñanza se fue sistematizando a través de, empezando con los credos, con los dogmas, a través de los concilios, y se fue sistematizando, ordenando el pensamiento cristiano, ¿no? Sobre algunos asuntos teológicos, ¿no? Un representante de este tiempo en la teología fue San Agustín de Hipona, ¿no? Un gran representante de la teología cristiana en estos tiempos, ¿no? Siglo IV, siglo V, la teología de San Agustín empezó a tomar protagonismo en toda la esfera de la cristiandad, ¿no? Las enseñanzas de San Agustín. Una de las enseñanzas de San Agustín que influiría mucho en la iglesia, ¿no? Tendría que ver con la gracia, ¿no? La gracia incondicional de parte de Dios, ¿no? El tema de la gracia, ¿no? Acá San Agustín daba bastante énfasis a la fe, ¿no? La fe primaba sobre la razón, ¿no? Hizo toda una filosofía de pensamiento Agustín, ¿no? Es un clásico representante de la teología cristiana. Entonces, este fue el tiempo de los concilios. Acuérdense, ¿eh? Es muy importante esta parte de la historia en la educación cristiana. Cómo se fue desarrollando las propuestas de enseñanza en la iglesia, ¿no? Pastor. Sí. Una consulta. Dime. En el siglo V hasta el XV, ¿solo se han realizado 2 concilios, el de Nicea y de Calcedonia? No. Ese es un ejemplo nomás, ¿no? Hubieron 7 concilios ecuménicos y aparte hubieron concilios propios de cada lugar. En la Iglesia de Occidente, en la Iglesia de Oriente, habían concilios. Hubieron mucho más concilios, ¿no? Incluso los concilios en la Iglesia católica continuaron. El último concilio, si no me equivoco, fue el concilio de Vaticano II, si no me equivoco, o de Trento, ¿no? No recuerdo bien ahorita, no tengo el dato preciso, pero sí hubieron más concilios, ¿no? Estos fueron los primeros concilios, ¿no?
Hay un libro, si le interesa a Pablo de Sameta conocer un poco más de los concilios y ver cómo se llevaron a cabo. Era interesante este tema de los concilios, fascinante también, ¿no? A ver, pastor. Ahí el libro se llama Concilios, de Juan Gonzaga. Concilios de Juan. Juan Gonzaga escribe un libro, se llama Concilios, ese es el título, ¿no? Donde registra todos los concilios, por lo menos, que se registran dentro de la historia de la iglesia, ¿no? Juan Gonzaga, ahí registra los concilios, está también el de Calcedón, el de Nicea, y ahí hay mucho más información, ¿no? De estos concilios, ¿no? Por ejemplo, en el concilio de Nicea se debatió el tema del cristológico, se formuló el dogma, pero también se trató algunos otros asuntos. Por ejemplo, el tema de aceptar a aquellos cristianos que habían renunciado a su fe en el tiempo de la persecución, ¿no? O sea, cuando hubo tiempo de persecución, muchos cristianos abandonaron la fe. O sea, negaron la fe, se volvieron atrás, ¿no? Otros no. Otros se enfrentaron a la persecución y sobrevivieron a la persecución. Y venían al concilio, pues, obispos que habían sobrevivido a la persecución, pero habían sido torturados. Algunos venían sin un ojo, sin un brazo, como sobrevivientes de guerra salían. Y se presentaban al concilio, así pues, todos dañados físicamente, ¿no? Y se acercaban también los otros que habían renunciado a su fe para volver a entrar a la iglesia, ¿no? Y se debatió si debían aceptarlo o no debían aceptarlo, ¿no? Ese también fue un tema de discusión en el concilio, ¿no? Si se aceptaban aquellos que habían renunciado a la fe o no se les aceptaba nuevamente, ¿no? Y está fascinante la historia, ¿eh? Si le gusta leer, hay bastante para leer, ¿no? Ya, el tiempo de los concilios, entonces, empieza la formulación de los dogmas, ¿no? Y se empieza a sistematizar la fe, ¿no? O sea, se empieza a ordenar las ideas del pensamiento cristiano, de la doctrina cristiana, ¿no? San Agustín, uno de los representantes de este tiempo, ¿no? Ahora, una parte que ayudó mucho en estos tiempos fueron las escuelas catecúmenas, ¿no? O los catecúmenos también, que se conocen. Eran, digamos, tipos de escuelas, ¿no? Tipos de escuelas donde se preparaba a los nuevos convertidos para el bautismo, ¿no? Era un tipo de aula, ¿no? De salón, de auditorio, donde se juntaban, ¿no? A los recién convertidos para prepararlos para el bautismo, ¿no? Lo primero que se buscaba en el recién convertido era llevarlo al bautismo, ¿no? Ahora, recuerdan que en los primeros comienzos el tema del bautismo iba casi seguido nomás de la conversión, ¿no? Al comienzo, en la era apostólica, prácticamente los que se convertían inmediatamente eran bautizados, ¿no? Ya en este tiempo, ¿no? En el tiempo de los catecúmenos, ya la preparación de estos nuevos convertidos duraba alrededor de 3 años, ¿no? Era como un discipulado de 3 años. Y el objetivo de esta preparación era llevarlo al bautismo, ¿no? Digamos, eran unas escuelas que preparaban a los nuevos convertidos para el bautismo, ¿no? ¿Qué se enseñaba en estos catecúmenos? Los catecúmenos, ¿qué enseñaban en estas escuelas, ¿no? Enseñaban los 10 mandamientos, el credo apostólico y el Padre Nuestro, ¿no? Estos eran enseñados de tal manera que se lo memorizaban, ¿no? La repetición fue parte de su metodología, ¿no? Por eso es que parte de esta herencia, ¿no? Aún se conserva en la Iglesia Católica Romana, ¿no? Donde muchos aprenden esto de memoria, ¿no? En la catequesis que hay en la Iglesia, ¿qué les enseñan a los alumnos? A aprender esto de memoria, ¿no? A recitarlo de memoria. Esto se practicaba también en el tiempo de los catecúmenos. Les enseñaban la preparación para el bautismo, les enseñaban también los evangelios, lógicamente, ¿no? Estaba dentro de la preparación la vida de Jesús. Y los 10 mandamientos, el credo y el Padre Nuestro lo debían recitar de memoria, ¿no?
Era parte de su preparación. Era parte de su metodología, ¿no? La memorización, ¿no? Esto acompañó en este tiempo a la iglesia, ¿no? Eran las escuelas de formación de los nuevos convertidos. Su discipulado, lo que nosotros conocemos como discipulado ahora, ¿no? Parte de esto también nosotros hemos heredado, ¿no? Porque a un nuevo convertido nosotros le enseñamos, ¿no? Los evangelios, y siempre al final de cada lección tenemos la costumbre de enseñar un verso para memorizar. No sé si usted ha pasado por esa escuela, ¿no? ¿Recuerda cuando fue discipulado o no recuerda cuando fue discipulado? ¿Recuerda a su discipulador que cuando le enseñaban las primeras lecciones bíblicas, siempre al final había un texto para memorizar? Yo sí, así he sido formado yo, ¿no? Cuando me discipularon, me enseñaban acerca de la Biblia, ¿no? La Biblia es la palabra de Dios, y al final de toda la lección, texto para memorizar, ¿no? Un texto que vaya en relación al tema que hemos dejado, ¿no? Y así, ¿no? Había la memorización de las escrituras. En la enseñanza catecúmena también estaba este tema de la memorización, ¿no? Muy bien, hasta ahí voy a hacer un stop, un alto, ¿no? Nos hemos quedado con las escuelas catecúmenas como parte de la enseñanza dentro de la iglesia, ¿no? La enseñanza de la iglesia, la escuela catecúmena. Esto duró empezando la Edad Media, ¿no? El siglo IV, V, los catecúmenos empezaron ahí. Un poco antes también estaban, ¿no? Pero tomó forma en estos siglos. Y luego vamos a pasar a otro tiempo, ¿no? Los catecúmenos ayudó mucho a la formación de la iglesia, a los nuevos convertidos, pero luego de ellos va a venir la aparición de algo nuevo, ¿no? Dentro de la iglesia, que lo vamos a ver después del corte, después de la pausa, ¿ya? Muy bien, hermanos. Entonces, ya tomó nota usted. Pastor. Sí. Una consulta. Ajá. ¿El credo de los apóstoles, pastor, es reconocido en todas las iglesias cristianas? Bueno, dentro de la iglesia ortodoxa es reconocido como una confesión cristiana. La iglesia católica también lo reconoce como una confesión cristiana. La iglesia presbiteriana también lo reconoce, las iglesias tradicionales también, la iglesia luterana, la iglesia metodista, anglicana, lo reconocen. Los nuevos movimientos me parece que no lo reconocen como tal, sino lo reconocen como un documento histórico, pero no lo incluyen dentro de su liturgia, ¿no? Dentro de sus celebraciones de culto, ¿no? Lo conocen como un documento histórico válido, ¿no? Pero no lo incluyen, ¿no? Por ejemplo, usted va a ir a una iglesia, digamos, una iglesia bautista, ¿no? A un culto, a una celebración litúrgica de la iglesia bautista, nunca va a escuchar que se pueda leer o recitar el credo apostólico. No lo va a escuchar, ¿no? Porque no lo consideran parte del servicio ni del culto. En cambio, usted va a una iglesia reformada, ¿no? Una iglesia reformada, histórica, ¿no? Y lo puede ver, lo puede escuchar dentro de una liturgia, dentro de un servicio, ¿no? Lo puede escuchar, porque lo consideramos válido, ¿no? Como una confesión cristiana. Y es una confesión cristiana en realidad. Lo que pasa es que cuando viene la reforma, ¿no? Viene la reforma protestante, vamos a llegar ahí también a la educación en la reforma. Hay en la reforma más allá, se empieza a anular todo rastro, o se pretende anular todo rastro que se empleaba dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Como diciendo que todo está mal, ¿no? Todo, no. Y no es así, pues, ¿no? Hay mucha herencia, ¿no? Que nosotros tenemos, porque la Iglesia cristiana es una nomás, y dentro de su historia. Se haya corrompido en el proceso, ¿no? Que llevó a la reforma es otra cosa, pero hay elementos propios de la Iglesia cristiana que estaban ahí, ¿no? Que se han conservado hasta hoy, ¿no? Y uno de esos es el credo apostólico, ¿no? El credo apostólico es una herencia desde los primeros siglos está, ¿no? No es de la Iglesia católica romana apostólica, es de la Iglesia cristiana, ¿no? Como tal, ¿no?
Es un documento válido. Sí, como le digo, una iglesia pentecostal nunca va a escuchar el credo apostólico tampoco, pues, ¿no? No lo va a escuchar jamás, ¿no? Si le escucha, va a decir, no, este es católico, ¿no? Y no es así, pues, no es católico, es un documento cristiano, ¿no? Lo que pasa es que ya hemos generalizado todo católico, ¿no? Las personas lo han generalizado. Ajá. Es como por decir, nosotros hacemos la confesión de fe, ellos piensan que estamos rezando, ¿no? Ellos lo ven como un rezo. O lo ven con el tema de Mateo, el texto que habla del Padre Nuestro, que antes de decir, dice que tengan cuidado con las vanas repeticiones. Entonces ellos ahí lo sustentan con eso, ¿no? Ajá, ajá. Sí, pues. Entonces, y no es así, pues, ¿no? Le falta leer un poco la historia, ¿eh? Pues es importante leer la historia para comprender mejor y creer correctamente lo que se debe creer, pues, ¿no? Bien, muy bien. Bueno, si va a una iglesia contemporánea, pues una iglesia carismática, ¿no? De estos tiempos, peor, pues no va a encontrar nada de eso, pues. Muy bien. Luego vamos a seguir conversando esto, ¿eh? Descansamos un rato, hermano, váyanse a tomar un cafecito, levántese, disipe un poco la mente.